hijos, ustedes tienen que ser igual a su papá, bien macho, y conseguir muchas viejas. Pero pídanle a Dios una mujer para casarse, una mujer que ustedes saben que esos hijos son sus hijos. Una mujer que ustedes no dicen que ha andado con 3, que ha sido revolcado, ha andado en 4 o 5 corridas, no. Una mujer, la de ustedes. Y saben que nos decían nosotras las mujeres, éramos 3 mujeres y 4 hombres. A nosotras se les decía, ustedes cuidadito con ser unas cualquieras. Ustedes tienen que ser unas damas, unas mujeres que valgan la pena. Que su marido diga, esta es mi mujer. Y cuidadito con ustedes ser unas cualquieras. Ese era. Mi papá allá gritaba. ¿Saben por qué? Porque allá no hay máscaras para el pecado. Allá el pecado se ve en su magnitud tal cual es. Y allá no hay tiempo, ni hay espacio. Y en ese eterno presente, ¿saben cuál era el tormento más grande para mi papá? El tormento más grande para mi papá era ver cada vez que mis hermanos llegaban borrachos. Cada vez que mis hermanos golpeaban a sus hijos porque llegaban enlagunados. Cada vez que mis hermanos se gastaban el dinero de la manutención de su hogar, de la bendición de su hogar, en licor, mi papá gritaba, porque fue el mismo hogar que tuvimos nosotros, era mi papá borracho, enlagunado y golpeándonos a nosotros, y al otro día ni se acordaba que nos había pegado y todos nos teníamos que esconder. Y ese susto de uno, a qué hora llega el papá que llegó borracho, que ay, mi papá está tomando hoy, que qué va a pasar. Esa incertidumbre de uno. Pues cuando mis hermanos hacían lo mismo, mi papá gritaba de dolor. Pero ¿saben cuál era el dolor más grande de mi padre? Cuando mis hermanos se acostaban con otra mujer fuera de su esposa. Eso sí que gritaba mi papá de dolor, porque es cuando un papá entiende que ha matado a sus hijos en vida, que tanto esfuerzo por sacarnos adelante a pesar de su pobreza, y les ha matado porque les ha vendido pecado, les ha entregado al pecado. Y cuando un mismo papá entrega a sus hijos al pecado, qué dolor tan infinito, qué dolor tan grande. Yo no me pude quedar con mi papá porque yo seguí bajando. ¿Saben qué, hermanos? En mi país le llaman al adulterio una canita al aire. Ay, una canita al aire, ¿cómo no? El adulterio es un pecado terrible que va contra la Santísima Trinidad. Es un pecado pavorosísimo. Y de 10 mandamientos, 10. Eso no es, padre, acúseme una canita al aire. ¿Cómo no? Tiene una magnitud impresionante y un daño a la creación, el adulterio. Cuando yo me iba bajando, porque no me pude quedar con mi papá, ¿saben qué decía mi papá? Gracias, Señor, gracias. Gracias a esos 38 años de oración de esa santa mujer que tú me diste por esposa. Gracias a esos 38 años, yo me he salvado. Mi mamá oró por mi papá 38 años. ¿Ustedes sí creen en orar 38 años? Yo decía, no, imposible. Mi mamá, cuando yo le decía, mamá, no sea mensa, consígase otro, no se deje. Mire, mamá, usted no le caben más cachos por mensa. Mire, si usted, con una que le haga a mi papá se ajuicia. Y mi mamá siempre me hacía callar, la verdad. Y mi mamá me decía, mija, ¿usted cree que yo ensuciaría este templo? ¿Usted cree que yo pondría en peligro un minutito el amor que yo siento aquí por Dios? Ni con una mirada soy capaz de levantarle a otro hombre, no por miedo, sino porque amo tanto a Dios que no quiero ofenderlo. Y yo soy feliz, mija. Soy feliz y confío en Dios. Soy feliz porque aquí tengo la felicidad, Dios. Y yo confío en Dios. Y yo soy cariñosa porque yo detestaba que mi mamá fuera tan cariñosa con mi papá. Llegaba mi papá, mi hijita, las chancletas, un caldito, un tintico, un cafecito. Yo decía, uy, no, que yo decía a mi mamá, lo peor, no tiene dignidad. Y decía, mamá, es que yo estoy llorando. Porque si usted me dice que yo me separe, si yo me separo, ¿quién va a orar
para que mi marido se salve. ¿Cómo puede decir uno que disfruta el amor de Dios si uno no quiere que los demás disfruten del amor de Dios? ¿Cómo voy a ser feliz sabiendo que su papá está habitando en el infierno? Mi mamá se arrodillaba en cruz delante del Santísimo y podía durar horas enteras así. Quedaba anestesiada, así, con los brazos extendidos. Y decía, ya se la fumó verde mi mamá, ya se la fumó verde. Porque quedaba anestesiada. Y mamá decía que el Señor la arrebataba. Y ella me decía que la primera vez que el Señor la arrebató, le mostró que mi papá estaba viviendo en vida en el infierno. Y que los demonios lo tenían encadenado y que mi papá no tenía libertad. Y por eso mi pobre padre me venía en esa esclavitud. Y dice mi mamá que cuando el Señor la llevó al infierno y le mostró a mi papá eso, ella en ese instante, ella era de rosario y ella se dio cuenta que el rosario de ella salía mucho a luz y fuego de su rosario, como un fuego hermoso, como un fuego azul. Y ella dice que ella cogió el rosario y mismo agarró a mi papá. Y dice mi mamá que cuando vio unos hombres, agarró a esos hombres que, ¿cómo habían de adúlteros? Y dice, yo metí unos. Cuando dice mi mamá, pero ¿saben qué vi mi hija? Vi a la Virgen María corriendo y me metía más hombres entre ese rosario. Y decía mamá, y dice, y entre la Virgen y yo tenemos todos esos hombres aquí, mi hija. Y aquí está su papá, escoltado en este rosario. Todos los días el diablo viene a pelearme para que yo lo suelte de este rosario. Y yo se lo llevo al Señor, al Santísimo, y digo, Señor, yo confío en ti. No sé cuándo, porque es tu asunto. ¿Yo quién soy para decirte cuándo? Yo solo te quiero pedir un favor, Señor. No me dejes morir sin ver la conversión de mi esposo. 8 años antes de morir mi papá se arrepintió. Dejó de ser mujeriego y tromatrago y todas esas cosas. Hizo un cambio de vida. Mi mamá lloraba de la alegría y yo decía, qué chiste, ya cuchito, ya pa' qué, ya. Saben que si ni siquiera con mi papá me pude quedar porque no tenía voluntad. Y yo seguí bajando y cuando fui bajando, llegué a una parte plana pero muy oscura, terriblemente oscura. Y en ese instante se abrió una boca viva. Una boca viva se abre y yo me voy de cabeza en ese hueco. Cuando yo me estoy yendo de cabeza en ese hueco, gritaba enloquecida. Gritaba porque yo sabía que ni siquiera me iba a quedar en esa boca, sino que más abajo había otra boca. Y que esa boca se iba a abrir. Y si abría esa boca, ya era el final, no de la muerte de mi carne, sino el final de la esperanza. La condenación. Y cuando yo estoy entrando cuando yo estoy yendo ahí, en esa boca, me chupó así, y yo me fui así, me fui de cabeza en ese hueco, yo gritaba enloquecida. Gracias a Dios, me cogieron de los pies. Mi cuerpo quedó adentro y me tenían aquí arriba. De inmediato se saltaron sobre mí un montón de sanguijuelas como si fueran larvas, se pegaban sobre mí y gritaba yo enloquecida. Me quemaban, no había candela, hermanos, no había candela, pero el odio vivo quema. El odio vivo es impresionante. Esas criaturas eran un odio vivo, unas tinieblas vivas. Cuando yo estoy ahí, por primera vez me empezaron a quemar los pecados que habitaban dentro de mí y yo me quemaba por dentro con los pecados que tenía y me quemaba con las cosas que tenía encima. En ese momento de horror, ¿saben qué? Lo espantoso no eran esas criaturas. Lo más espantoso era no sentir ni un poquito el amor de Dios. Eso era lo espantoso. Esa añoranza que le queda a uno del amor de Dios y no sentirlo. Entonces yo empecé a gritar allá desesperada, almas del purgatorio, no tenía de atea ni el nombre, sáquenme de aquí. Cuando yo le grito a las almas del purgatorio, empecé a oír cómo rechinaban los dientes, cómo lloraban, cómo gemían, millares y millares de personas que salían de ese pantano. Cuando yo los veo ahí, gritando, me di cuenta con mucho dolor
que ahí está.